para todo el equipo, para toda la gente que nos está siguiendo a través de los diferentes canales con los que pueden conectarse con Puntal AM. Les cuento que hoy vamos a seguir con un tema que estuvimos indagando esta semana en la calle con nuestro móvil en vivo, cuando le preguntábamos a la gente si tenía trabajo, si llegaba a fin de mes, cómo estaba viviendo o cómo estaba justamente siendo afectado por esta cuestión de crisis económica en la que los sueldos no alcanzan muchas veces para llegar a fin de mes. Hoy vamos a seguir en el tema, pero nos vamos a ocupar del teletrabajo, de cómo las tecnologías fueron irrumpiendo, claro, durante la pandemia para hacer que los trabajadores tengamos que trabajar desde casa, con distancia, sin asistir a lugares de trabajo, entre otros temas. Y para hablar de esto vamos a darle la bienvenida a Emiliano Perotto Gui, quien es presidente del Foro del Derecho de Trabajo de Río Cuarto, que está ya conectado con nosotros. Hola Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maggie, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por dejarme participar en esta temática tan interesante. Gracias a vos justamente para darnos un poco de luz sobre el tema. Yo recién lo planteaba, obviamente que desde la irrupción de la pandemia, el 2020, y la posibilidad de que muchos trabajadores, por un lado, trabajen desde su casa y por otro, que pierdan directamente el trabajo, digamos. La pandemia afectó también mucho a las fuentes laborales. Así que si te parece, comentame un poco lo primero, digamos, la irrupción de las tecnologías, ¿cómo nos afectó o no? Esta circunstancia en la que estamos viviendo de pandemia ha dejado las relaciones laborales bastante enrarecidas, ¿no? Si vos me preguntás cuál es el impacto, bueno, es malo. Empresas cerradas temporal o permanentemente, trabajadores que no pueden ir a trabajar, trabajadores que ya no tienen trabajo, y el que puede ir a trabajar, bueno, munido de todas las precauciones posibles y con miedo al contagio. Entonces, hoy el derecho laboral, ¿sí?, que es el regulador de esta relación, de esta circunstancia, se enfrenta a dos tremendos caminos, ¿sí? Por un lado tiene una crisis monumental económica que vemos que está siendo paliada por el gobierno con decretos relativos a la doble indemnización, a la prohibición de despido. Y por otro lado, enfrenta el desafío, como vos decías, Maggie, de ayornarse o adaptarse a las nuevas tecnologías. Recordemos que el derecho, como regulador de relaciones y de situaciones, siempre va por detrás de los hechos. Y si tenemos en cuenta que la tecnología tiene un crecimiento exponencial, la brecha esta siempre es un poco más larga, más ancha, ¿no?, entre el derecho y la realidad. La implementación de la tecnología ha generado no solamente pérdida de trabajos, sino que además nuevas formas de contratación que son detrás de lo que tiene que ir hoy el derecho. Tiene que ir adaptándose, no eliminar estas nuevas formas de tecnologías ni de contratación, sino que regularlas, adaptarse. Y bueno, en ese camino creo que hoy se encuentra el derecho laboral. Bueno, justamente te quería preguntar, Emi, ¿sabes qué? El tema de la ley de teletrabajo que se votó en plena pandemia el año pasado, que supuestamente a partir de abril entraba en vigencia, pero no queda muy claro básicamente si va a beneficiar o no a los trabajadores que están trabajando justamente a distancia durante la pandemia. ¿Vos nos podés aportar más claridad sobre este tema? Sí, bueno, la ley de teletrabajo, como vos decís, es una de las cosas, si tenemos que decir algo bueno que nos deja la pandemia, es las nuevas formas de llegar. Por ejemplo, nosotros hemos dado cursos en el foro a través de una computadora. Todas esas cuestiones son positivas y ya existían. El COVID, porque ya existía el Zoom, ya existían las computadoras con cámara, y el COVID ha hecho que podamos conocerlas y empezar a adaptarlas, y también empezó una nueva convivencia entre el trabajo y la familia, que para algunos es más complicado y para otros no. En este marco, como vos decís, Maggie, salió la ley de teletrabajo bastante rápida, porque se votó en plena pandemia. El Congreso la debatió por Zoom y salió rápido. Pero bueno, no contempló muchas de las circunstancias que pasan en la realidad y no contempló las características que tiene este país, como por ejemplo la mala conectividad que hay en distintas zonas, ¿sí? Por supuesto que es una norma que era necesaria, es una norma que muchas empresas multinacionales requerían porque ya desde antes del COVID trabajaban por teletrabajo,
por lo tanto había que regularlo, pero no es suficiente la regulación y luego la reglamentación de la normativa, porque como te digo, hay, por ejemplo, no ha sido regulada la cuestión de la conectividad diversa que hay en esta ciudad, no Claro. en este país, ¿no? De hecho, te quería preguntar si ustedes del foro tenían información de qué pasa en Río Cuarto, porque, por ejemplo, hay muchas empresas que mandaron a los trabajadores a las casas, pero no muchas les pagan internet o les pagan teléfono o contemplan los gastos de energía que pueden tener estos trabajadores en estar conectados 8, 9, 10 horas desde sus casas trabajando. Claro, bueno, esto ha sido contemplado por la normativa, por suerte. Pero en la práctica sucede. Como el hardware, y no. No sucede esto, no sucede que se pague la doble indemnización, no sucede la prohibición de despidos, que son todas bases normativas post pandemia, no suceden. Así que bueno, es trabajo también de nosotros como abogados y el foro ha estado todo el año de pandemia movido por estos hechos, tratar de hacer que se cumplan, ¿no? Vos estás diciendo, Emi, a ver, que el tema, por ejemplo, de la doble indemnización no logró contrarrestar los despidos. Digamos, no hubo gente que dijo, no despido porque tengo que pagar doble indemnización, despidió y no pagó incluso. Y sí, mira, el tema de la doble indemnización, acá hay dos realidades normativas. Está la doble indemnización, que procede sobre la duplicación de los rubros indemnizatorios en caso de despidos sin causa, pero por otro lado tenemos la prohibición de despidos sin causa, por lo tanto estaríamos duplicando una cuestión que no se puede realizar. Ya de base encontramos ahí una antinomia jurídica, ¿no? Estamos duplicando la indemnización de un despido que está prohibido. En la práctica no se está pagando la doble indemnización. Yo no estoy muy a favor de la doble indemnización porque es un castigo al empleador que generalmente despide porque no le queda otra, porque estamos en un momento de crisis, ¿no? Exacto. El empleador no despide porque tiene ganas muchas veces, sino que es porque no le queda otra, por supuesto que hay excepciones, como tampoco contrata si no le queda otra. Entonces, creo que el paliativo estatal tendría que haber sido en generarle las ganas de contratar, no de despedir. Por ejemplo, ahorrándole todo lo que es las cargas de aportes y demás. Y por otro lado tenemos la prohibición de despidos sin causa, ¿no es cierto? ¿Qué ha generado esto? Bueno, que se inventen causas para poder despedir. Claro, bueno, eso es interesante lo que os planteás justamente porque es una realidad. Vemos también muchos comercios que tuvieron que cerrar porque no tenían ingresos suficientes como para seguir haciendo su actividad. Entonces es interesante el tema que vos también planteás. Ahora, recién lo decías, pero ¿qué medidas podrían alentar a las empresas a seguir tratando de surfear en esta ola de crisis, de tratar de mantener a sus empleados? Digamos, ¿qué te parece que podría hacer falta? Bueno, mi humilde opinión, como te dije que no estoy de acuerdo con la doble indemnización, sí estoy de acuerdo con la prohibición de los despidos, siempre que vengan de la mano de ayuda estatal, ¿sí? Y fundamentalmente la reducción de los aportes. Recordemos además, Maggie, que todas estas medidas de la doble, de la prohibición, afecta a los empleados registrados, no a los empleados en negro, que se los despide verbalmente y vaya, si quiere, y la indemnización y haga juicio, ¿me entendés? Entonces, por un lado, vos me preguntas, ¿qué tenemos que hacer como Estado para paliar esta crisis y empezar a proteger un poco más al empleado? Bueno, estoy de acuerdo con la prohibición de despidos, pero sí acompañados, sí o sí, de una ayuda estatal, ¿sí? Reducción de aporte para las empresas, la fomentación de empleo. Como te decía, el empleador no despide porque sí, pero tampoco contrata porque sí. Bueno, en vez de impedirle los distractos laborales, fomentemos la contratación de empleados. Es una cadena esto, que en este caso se transforma en un círculo vicioso. Por eso también se habla justamente de la necesidad del trabajo conjunto, ¿no?, entre los diferentes actores que participan en las cuestiones laborales. Y lo último, Emi, ¿sabes qué? Pensaba, vos recién lo decías, la contratación de trabajadores va aumentando siempre con la contratación informal. ¿Ustedes también advierten esta cuestión cómo va creciendo
Vemos muchos trabajadores que tienen una relación de trabajo, pero que no está, claro, formalizada. Registrada. Registrada. Bueno, claro, May, esto viene con lo que yo te decía. Si nosotros prohibimos los despidos, generamos la doble indemnización, esto afecta únicamente a los empleos en blanco, registrados. Por supuesto que tiene una afectación indirecta sobre los empleos en negro, pero el empleo en negro lo despedís verbalmente, sin la necesidad obviamente de invocar causa. Entonces estas medidas, como yo te decía, no facilitan la contratación de empleados, no le dan motivos al empleador para que contrate más empleados, y si lo hace, que lo haga en negro, que lo haga sin registración, porque después le es más fácil despedirlo. De hecho, un empleado registrado tiene un acceso a la justicia laboral mucho más expedita que un empleado en negro, que tiene que probar desde ya la relación laboral, cosa que el empleo en blanco no la tiene que probar. Claro. Bueno, Emiliano, mucho para hablar, pero tendríamos que llevarnos todo el programa, así que te agradecemos este contacto con Punta La M y bueno, seguiremos debatiendo sobre esta temática, sobre cómo nos influye a todos los trabajadores y las trabajadoras, bueno, y también qué medidas se van tomando respecto del gobierno. Casualmente ayer, desde el foro, hicimos una jornada relativa a la nueva ley procesal de la provincia de Córdoba, que viene de la mano con esto que te decía de que ahora la justicia debiera ser más expedita, por ejemplo, para el empleo registrado. Y de la mano con esto tenemos en los próximos días otro curso relativo a un tema súper complicado en este momento para nosotros los abogados, relativo a las comisiones médicas. Entonces, estamos también todo el tiempo detrás de la realidad, así como te decía al principio. Claro. Así que bueno, siempre ayudando y tratando de que se proteja la parte más débil de esta relación tan importante entre el trabajador y el empleador. Seguiremos entonces más adelante con este tema, Emiliano, que nos estás proponiendo. Muchas gracias, Dale, un gran saludo. Un gusto, Maggie. Igualmente. Acabamos de hablar entonces con Emiliano Perotogui, quien es presidente del Foro del Derecho de Trabajo de Río Cuarto, sobre un montón de cuestiones o aristas vinculadas a lo que tiene que ver con el trabajo durante la pandemia. Ahora sí, hacemos una pausa en Punta La M y ya volvemos con mucho más.